Bien, vamos con programación orientada a objetos. Va a ser un videíto de presentación de los principales conceptos. La mayoría de conceptos ustedes ya los conocen porque son conceptos bastante intuitivos que ya vienen viendo en materias anteriores, ¿sí? Pero vamos a ponerlos en relación con lo que vamos a necesitar para construir el paradigma de orientación a objetos, ¿sí? Los objetivos que se buscan con el paradigma de orientación a objetos, ¿sí? Lo que tenía en la cabeza la gente que empezó a trabajar en las abstracciones que terminaron dando como resultado el paradigma de orientación a objetos, era principalmente el desarrollo de programas modulares, ¿sí? Con refinamiento incremental y separación entre lo que se llama interfaz, especificación e implementación, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar esto. Y para eso utilizaron y desarrollaron varios soportes que ya tenían los lenguajes para la modularidad, ¿sí? Para hacer que los programas fueran cada vez más modulares. Por un lado, la abstracción procedural, ¿sí? La abstracción funcional que ya hemos visto como parte del paradigma funcional, ¿sí? El hecho de que nosotros podamos poner en un bloque de código con nombre y con parámetros una unidad de contenido de programación, ¿sí? Por otro lado, cosas como los tipos abstractos de datos y cosas como los paquetes y módulos y también abstracciones genéricas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son estos objetivos de desarrollo de programas modulares, que son los que están atrás son las intenciones que dirigieron todos los desarrollos eh, que fueron dando como resultado la orientación a objetos, ¿sí? Y después hablaremos un poco de lo que es la interfaz, la especificación y la implementación. Y después vamos a estar viendo un poco cómo con estos objetivos se alinean estas herramientas o estas propiedades que ya tenían los lenguajes de programación. Vamos. Ay, perdón. Vamos a hacer un momento una pausa acá. Bien, sigamos. Entonces vamos con el refinamiento incremental. ¿Qué es esto del refinamiento incremental? Que es uno de los objetivos de la orientación a objetos. Bien, podemos poner este ejemplo de Dijkstra del 69 en el que se ve cómo para especificar un determinado programa, para desarrollar un determinado programa, partimos de una especificación bastante abstracta, ¿sí? Y la vamos refinando iterativamente, ¿sí? Acá lo que tenemos es algo que sería imprimir los primeros 1000 primos. Después nos fijamos en cómo necesitaríamos una tabla, ¿sí? Y a esta tabla la tendríamos que rellenar con los primeros 1000 primos. Y entonces podemos ir refinando y decir, bueno, entonces desde K hasta 1, lo que vamos a hacer es ir poniendo desde para acá, de 1 hasta 1000, lo que vamos a ir haciendo es recorrer la tabla y poner en la tabla, en el késimo lugar de la tabla, el késimo primo, y así sucesivamente, ¿sí? Ahora tenemos que definir qué es un primo, ¿sí? Esto nos permite dividir el problema, ¿sí? Que es la base de la modularización, ¿no es cierto? Pensar en los problemas de forma iterativa, refinando, es la base de la modularización. Que nos da programas como este, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos un programa principal y luego tenemos subprogramas que serían los modulitos. Por ejemplo, si yo pienso en una transacción bancaria, que es uno de los ejemplos clásicos, lamentablemente, de la orientación a objetos, tenemos
una cosa que son las transacciones bancarias genéricas y luego podemos pensar, bueno, pero ¿cuáles serían transacciones bancarias? Bueno, pues los depósitos, los retiros, imprimir comprobantes, ¿sí? Entonces, dentro de imprimir comprobantes, puedo imprimir muchos comprobantes, ¿no es cierto? Imprimir los movimientos, imprimir el saldo, ¿tá? Bien, y vamos viendo en cada uno de estos refinamientos qué cosas necesitamos, ¿sí? Acá, por ejemplo, necesitaríamos un balance, ¿sí? Que puede representarse como un entero. Acá, por ejemplo, necesitaríamos una lista de transacciones, ¿sí? Y eso nos permite pensar en el programa de forma iterativa y ir dividiendo las diferentes partes de este programa y pensar cada una de estas partes de una forma un poco más independiente del resto, ¿sí? Lo cual nos lleva a la modularidad. ¿Sí? Si podemos pensar un programa en módulos independientes, lo que podemos hacer es programarlos de forma también independiente, diferentes personas a la misma persona en diferentes momentos del tiempo. Pero para que esto funcione, ¿sí? Para que se puedan programar las diferentes partes de un programa grande independientemente, necesitamos varias cosas. Vamos a ver los componentes, los conceptos básicos de la modularidad. Conceptos básicos son ¿qué es una componente? ¿Sí? Una componente es una unidad de programa con sentido, una función, una estructura de datos, un módulo. ¿Sí? No cualquier pedazo de código es una componente, ¿sí? Luego, estas componentes tienen varias partes que nos interesan para la abstracción de modularidad o orientación a objetos. En primer lugar, la interfaz, ¿sí? La interfaz es la parte de esta componente que es visible fuera del componente. Eso quiere decir que otros componentes pueden acceder, manipular, consultar, utilizar, ¿sí? Luego tenemos la especificación, que es el comportamiento de esta componente. El comportamiento que se puede observar. En un cierto sentido se parece a una semántica, no son los efectos que esto tiene en la máquina, pero se acerca bastante a eso, ¿sí? Nosotros decimos, por ejemplo, la componente pila, cuando vos le haces pop, lo que hace es sacar el elemento que se puso en último lugar en la pila. ¿Sí? Eso es una especificación del comportamiento observable. Y finalmente tenemos la implementación, que es cómo esta componente, ¿sí? La implementación es lo que hace que esta componente pueda, a través de su interfaz, hacer lo que se especifica, ¿sí? Es el código específico que realiza a través de la interfaz lo que se especificó, ¿de acuerdo? Y esto en general es invisible para el resto de componentes de un programa, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, la componente función, como una función que calcula la raíz cuadrada, tiene como interfaz esto, ¿sí? Un nombre y unos parámetros. Su especificación dice algo así como que si el parámetro es mayor a 1, entonces el cuadrado de la raíz cuadrada de este parámetro va a ser más o menos x. Aquí, fíjense que me equivoqué, y esto es scrut, y aquí tendría que poner también scrut, ¿sí? Aquí le faltan dos os y aquí también dos os. ¿Sí? Esto nos indica cuál es el comportamiento observable, y esta es la implementación, ¿sí? Que es la implementación de la raíz cuadrada, la implementación de la raíz cuadrada. Vamos a ver otro ejemplito, un ejemplo de componente que ahora no será una función, sino tipo de datos, ¿sí? Por ejemplo, la cola de prioridad. La cola de prioridad es una estructura de datos que devuelve elementos en orden de prioridad descendente, ¿sí? Su interfaz es un tipo, cola de prioridad, que tiene diferentes operaciones, ¿ven? Y su especificación
es que cuando yo hago un insert, se añade un elemento al conjunto de elementos guardados, ¿sí? Cuando yo hago un delete max, devuelve el elemento máximo y compone el resto de elementos en una cola de prioridad, ¿sí? Saca el elemento máximo y sigue dejando el resto de elementos ordenados por prioridad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se podría utilizar esto? Lo podríamos usar en un programa donde primero creamos una lista de prioridad vacía, ¿sí? Que se llama S, insertamos cada elemento de un arreglo en esta S y vamos sacándoles elementos en orden descendente y los vamos poniendo en un arreglo. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente para ordenar los elementos de un arreglo conforme a la prioridad de esta lista de prioridad. Eso hace que nosotros no necesitemos implementar el algoritmo de ordenamiento, porque ese algoritmo de ordenamiento ya está implementado en la cola de prioridad. Nosotros lo estamos usando, confiamos en que su semántica va a ser la de la especificación, porque confiamos en quien implementó esta componente, pero usándolo nunca llegamos a ver esta implementación, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué herramientas lingüísticas, o sea, qué herramientas tienen los lenguajes para esta abstracción de modularidad, ¿sí? ¿Qué cosas ya tienen los lenguajes que nosotros hemos visto, los lenguajes más comunes, sin orientación a objetos, digamos, para implementar, para trabajar con estas abstracciones orientados a este tipo de abstracciones que se acercan a la orientación a objetos? Bueno, esperen un momentito, que esto es algo con una foto. Ahí voy a sacar esto. Bueno, ahí volvimos. Tenía una imagen que no se cargaba en esta filmina y antes había pasado lo mismo. Bueno, la primera herramienta que proveen muchos lenguajes son los tipos abstractos de datos, que es un desarrollo de los 70, que lo que hacen es avanzar en el camino de separar la interfaz de la implementación, ¿sí? Por un lado tenemos la interfaz de una componente y por otro lado tenemos la implementación de una componente y son cosas claramente separadas en la programación, en los programas, ¿sí? Cuando un programador programa algo, ¿sí? Además, también se fuerza a esta separación usando comprobación de tipos, usando comprobación de tipos, ¿sí? De forma que el cliente solo tiene acceso a las operaciones de la interfaz y no tiene acceso a la implementación, ¿sí? Por lo tanto, la implementación queda encapsulada y queda inaccesible para el programa que usa una determinada componente. Solamente el que programa una componente tiene acceso a la implementación de la componente y el resto solamente tienen acceso, los que la usan a la componente solamente tienen acceso a la interfaz. Una evolución de los tipos abstractos de datos, no una evolución, pero quizás una evolución por ahí desde el punto de vista de ingeniería del software, pero quizás es algo que se puede trabajar en una herramienta que se puede usar en paralelo con los tags, son los módulos, ¿sí? Los módulos son una construcción general para ocultar información, ¿sí? Donde también tenemos la misma separación entre interfaz, que es un conjunto de nombres y sus tipos, y la implementación, que es cómo se consigue que los métodos o estructuras de datos que se acceden desde la interfaz hagan lo que su especificación dice que hacen, ¿sí? Y eso también resulta inaccesible para los programas cliente, ¿sí? Luego también se avanzó en la línea de abstracciones genéricas,
¿sí? Que eran parametrizaciones de los módulos por tipos, ¿sí? De forma que no solamente los módulos no solamente tenían una abstracción que era separar la interfaz de la implementación, sino que se añade un nivel de abstracción más, que es que esa interfaz y también la implementación puede trabajar con diferentes tipos y no estar restringida solamente a una, ¿sí? Por ejemplo, un buen ejemplo de esto son los templates de C++, ¿sí? Que tuvieron mucho éxito como elemento principal de la Standard Template Library, de la STL de C++, por mucho tiempo. Vamos a hablar de C++ más adelante, pero por mucho tiempo lo que un asset muy valioso para un programador de C++ era cuán bien conocía la Standard Template Library. En la Standard Template Library lo que hay son módulos con parámetros genéricos de tipo que permiten a un programador poder hacer diferentes programas sin necesidad de programar absolutamente todas las funciones, ¿sí? Son lo que nosotros ahora conocemos como librerías. Bueno, C++ fue el primer lenguaje masivo en desarrollar una gran librería para proveer la mayor parte de funciones que un programador necesitaba en un programa genérico, ¿sí? Por ejemplo, la función swap, ¿sí? Que vimos como ejemplo de polimorfismo, ¿sí? Que puede tener diferentes tipos, ¿sí? Esta sería la función swap, que tiene diferentes tipos y variables de tipos para poder adecuarse a su uso con diferentes tipos. También otros lenguajes como ML tienen genéricos, ¿sí? Bueno, esto no lo vamos a explicar más adelante, perdón. Ya vamos a dejarlo acá y vamos a seguir en el siguiente vídeo con propiedades importantes de la orientación a objetos.